Desconocidos queman la casa del senador Horvat de Renovación Nacional en Coyhaique, por eso vamos a tomar contacto con Mauricio Daza, abogado del senador. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. Claro, esta es una información que ha surgido hace muy poco instante y me gustaría un poco que usted nos diera cuenta de la situación que se está dando. ¿Qué antecedentes tienen ustedes a esta hora respecto a este tema? Bueno, anoche aproximadamente a las 5 de la mañana fueron observados por múltiples testigos un conjunto de personas que andaban comunicadas con walkie-talkie, que estuvieron presentes al momento en el cual se incendió, por causas no accidentales, un domicilio del senador Antonio Horvat que queda en la comuna de Coyhaique. Esto es coincidente con un conjunto de amenazas que tanto él como otras personas que formaron parte del movimiento social por Aysén han recibido. De hecho, existen por lo menos otros 2 dirigentes a quienes han sido atacados en su hogar, otros le han roto los automóviles de ellos, así que estamos frente a un escenario que es bastante complejo en un contexto en el cual además ya otro grupo de personas hace unos meses irrumpieron la casa del senador Antonio Horvat y bueno, obviamente lo dejaron en una situación de amenaza, en la medida que lo único que hicieron fue dejar un cuchillo gigante clavado en medio de la mesa de su comedor. La verdad que esta es una situación inaceptable y que nosotros ya hemos tomado la decisión de adoptar todas las medidas necesarias para que se indague a fondo quiénes son los que están en definitiva detrás de estos múltiples ataques. Abogado, claro, ¿usted da cuenta que esto no habría sido intencional? ¿Qué se ha encontrado en ese lugar? ¿Por qué están estas sospechas y usted asegura que habría una intencionalidad detrás del incendio? Bueno, la verdad es el conjunto de amenazas que se vienen sucediendo desde hace varios meses. No es desconocido para nadie que el senador Horvat es una persona que se opone a varios proyectos e iniciativas que se vinculan o que están siendo a su vez respaldados por grupos importantes de presión al interior de la región de Aysén. Estamos hablando de Aysén y además su apoyo en la mesa por el movimiento social en Aysén. En ese contexto él ha recibido múltiples amenazas telefónicas, estas irrupciones en su hogar y ahora lo que ha culminado con el incendio de su domicilio. Esto es bastante grave, ya que si esto no hubiese sido detectado a tiempo, la verdad que habría podido terminar con costos de vidas humanas. Hay un conjunto de personas, incluso menores de edad, que viven en casas que son colindantes a este domicilio, por lo tanto una situación que es bastante grave. Ahora nosotros señalamos de que obviamente esto no es accidental en la medida que existen testigos que vieron a un grupo de personas, que de hecho se comunicaban entre ellos, al parecer con radiotransmisores, al momento en el cual ocurrió esto, y eso hace que en definitiva esta sea una situación grave, que sea en un contexto de permanente amenaza y que nosotros obviamente no podemos aceptar. Abogado, usted habla de amenazas, claramente todos sabemos el rol que ha jugado el senador Horvat, sobre todo en la última situación que se vivió en Aysén. ¿Qué grupos cree usted manifiesta que estarían detrás? Porque usted señala que claramente también él ha sido opositor a proyectos como por ejemplo hidroeléctricos en esa zona. Si se han presentado por ejemplo algún tipo de constancia, por ejemplo, a carabineros, etcétera, por este tipo de amenaza. Sí, existe un conjunto de constancias en Carabineros. La verdad que la acción policial no ha sido muy eficiente hasta el momento en este ámbito. Por lo tanto, nosotros ya vamos a iniciar querellas criminales con la finalidad de colocar frente al Ministerio Público los antecedentes que tenemos para que se indague de manera además activa respecto de quiénes estarían detrás de esto. La verdad es que yo me he comunicado con el senador, él me ha señalado su voluntad de que a pesar de todas estas amenazas, él no va a parar en su oposición en contra de las hidroeléctricas, él no va a parar de insistir que se investigue quiénes estuvieron detrás, en definitiva, de los eventos de violencia que se concretaron hace algunas semanas en Aysén. Así que la verdad es que nosotros ya queremos dar un paso distinto a la simple denuncia de Carabineros, que hasta el momento ha sido absolutamente inútil, y ya empezar a indagar con una dirección un poco más enfocada en determinados grupos. Nosotros no estamos en condiciones hoy día de señalar con exactitud quiénes estarían detrás, pero obviamente a cualquier persona que sepa cuál es la postura política del senador Horvat respecto de distintos proyectos y de distintos hechos que han ocurrido en la región, obviamente uno puede saber dónde empezar a indagar. Abogado, pero entonces para que quede claro, ustedes sí ligan este incendio con las amenazas que ha tenido en otras ocasiones el senador Horvat. Obviamente, este es un contexto de amenaza y hostigamiento permanente, el cual además es coetáneo a distintos hechos, los cuales ha protagonizado el senador Horvat, como la colocación de recursos judiciales en contra del proyecto de Aysén, como por ejemplo las denuncias y solicitud de investigación respecto de quienes son los responsables en definitiva de los eventos de violencia que han ocurrido la última semana en la región de Aysén, enfocado en el gobierno regional de Aysén,
Por lo tanto, desde esa perspectiva, obviamente uno sabe por lo menos dónde empezar a investigar. Perfecto, bueno, le agradecemos muchísimo el contacto telefónico para aclarar esta situación. Estaremos muy atentos también a todas las acciones legales y obviamente a la investigación que haya respecto a este caso, particularmente tomando en cuenta la gravedad de las acusaciones y de poder resolver finalmente qué es lo que sucedió, qué fueron los motivos que obviamente llevaron a provocar este incendio. Es importante señalar, y lo podíamos conversar entonces con el abogado, quien planteaba que las constantes amenazas que ha tenido el senador Horvath debido tanto a su rol que cumplió en el conflicto de Aysén como también su oposición conocida públicamente a algunos de los grandes proyectos hidroeléctricos podrían ser las motivaciones que estarían detrás de este incendio que habría afectado su casa en Coyhaique. Abogado, le agradecemos muchísimo el contacto. No, muchas gracias a ustedes. Perfecto.